Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo de trabajo, el cual está compuesto por Elian Villalobos, Luis Cruz, mi persona y Mariana Argeñal, estaremos hablándoles acerca de las especies de aves migratorias en nuestro país. Muy bien, les estaré hablando acerca de las generalidades de las aves en Costa Rica. Bueno, como primer punto tenemos que en Costa Rica se han registrado 924 especies de aves oficialmente. Esto quiere decir que solamente se cuenta con evidencia de estas 924 especies. Por supuesto, pudieron haber llegado a nuestro país otras especies, pero no se cuenta con ninguna evidencia de estas, entonces pues no se suman a la lista. Como segundo punto, tenemos que existen 7 especies endémicas en Costa Rica, 3 especies en la isla del Coco y 4 en tierra continental. Como pueden ver en las imágenes de abajo, em, quisimos poner algunos ejemplos de izquierda a derecha, empezando con el Cocos cuco, que este se encuentra solamente en la isla del Coco. Esto quiere, pues porque es una especie endémica. Sabemos que las especies endémicas son aquellas especies que se encuentran específicamente en un solo lugar y no se van a llegar a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Luego tenemos lo que es el Cocos finch, el pequeñito de al lado. em, y está como tercero el Cocos flycatcher, ese no lo agregamos. Luego, el, como uno de los, eh, como una de las especies que se encuentran en la tierra continental en nuestro país, tenemos el Cabanis ground sparrow. Este se encuentra solamente en las zonas cafetaleras, eh, pues de nuestra zona central del país. Y por último, tenemos al Black Chick and Tanager, que este solamente se va a encontrar en la península de Osa. Todas estas especies que ya mencioné no se lograrán encontrar en ningún otro lugar aparte de los ya mencionados. Como tercer punto, de las 924 especies de aves que se logran ver en nuestro país, cerca de 221 especies son migratorias. Esto quiere decir que es un gran porcentaje eh, respecto a las 924 especies que tenemos. Luego, como último punto, a las especies que no migran, que se mantienen en el país y no se desplazan latitudinalmente, se les conoce como aves residentes, como por ejemplo las lapas, los tucanes. Estas aves no llegan a migrar. Bien, ahora para conceptualizarlos un poco más en el tema, les voy a hablar un poco sobre algunos de estos puntos. Bien, ¿qué es la migración de aves? Bien, la migración de aves es el desplazamiento de las mismas por diversos factores a otras zonas. Estos factores se van a tomar más adelante en la presentación. Bien, en Costa Rica existen dos divisiones de migración de aves. Tenemos la migración latitudinal y la migración altitudinal. Bien, la migración latitudinal es el desplazamiento de las aves a otros lugares, bien, ya sea, por ejemplo, es de las aves de Estados Unidos a Costa Rica. Bien, tenemos la migración altitudinal. Bien, este es el desplazamiento de las aves nuevamente de zonas más altas a más bajas y viceversa. Muy bien, ahora yo les voy a hablar acerca de esta pregunta. ¿Por qué migran las aves? Bueno, esto va ligado, perdón, a diferentes factores.
Muy bien, como pueden ver, tenemos 4 de estos que son reproducción, ciclos circadianos, alimentación y quien engloba estos que ya mencioné, prácticamente son los factores climáticos. ¿Por qué? Muy bien. Los factores climáticos son los que más influyen en las especies de aves eh, en su migración. ¿Por qué? Bueno, pues se sabe que en Norteamérica, para ser específicos, del norte de México acá al norte de Canadá, en el invierno la temperatura tiende a decrecer, disminuye demasiado, alcanza temperaturas muy bajas y esto hace que entonces los árboles que se encuentran en esa zona empiecen su mecanismo de defensa contra el frío. Pues estos se conocen como árboles caducifolios. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Este mecanismo se trata de hacerlos perder todas sus hojas, todos sus frutos, y estos llegan a quedar como, prácticamente lucen como muertos, como secos. Pero ellos están, por supuesto que vivos, solamente detienen su ciclo de fotosíntesis para poder soportar em, tan bajas temperaturas. Entonces, al no tener frutos, al no tener eh, refugio, las aves tienden a migrar hacia los trópicos, más al sur. Hay algunas aves que llegan a nuestro país para su proceso de reproducción. A estas se les llama migratorios reproductivos. También existen las aves que solamente migran, pues, por el hecho de que eh, en el norte está muy frío, entonces llegan a pasar el tiempo de invierno, solamente bajan hacia el sur a pasar este tiempo. Una vez ya regresa la primavera, estos regresan también a su lugar, pero no hacen ningún otro tipo de proceso como reproducción o algo así, solamente llegan a nuestro país. Y acerca de los ciclos circadianos, estos se refieren prácticamente a las horas de luz. Bueno, hay algunos lugares, principalmente los cercanos a los polos, estos lugares tienden a tener muchas horas de luz y entonces las aves intentan desplazarse a lugares donde tengan menos horas de luz, así pueden descansar, pueden ser, eh, prácticamente dejan de ser un blanco fácil para los depredadores, por eso es que necesitan de la noche. También se, se cree que hay algunas especies que viajan con los astros, que se guían con las estrellas. Bueno, buenas tardes. Yo quería ejemplificar un poco más la parte de migración altitudinal. Estas migraciones, como lo dijo Mariana anteriormente, es simplemente el cambio de elevación, de una elevación alta a una elevación baja o viceversa. Acá tengo 4 ejemplos, ¿verdad? De especies que hacen este tipo de migración altitudinal. Esta es la tángara gorgui plateado, garganta plateada, silver throated tanager. Luego está el quetzal resplandeciente, ¿verdad? El pájaro campana, que se le conoce como pájaro campana por su canto. Bueno, no sé si se logrará escuchar. Vamos a ver. Bueno, principalmente por su canto fuerte, ¿verdad? Metálico. Y luego está la tángara carirrufa, ¿verdad? Todas estas especies lo que tienen en común es que hacen una respectiva migración altitudinal, ¿verdad? Es decir, que estas especies, bueno, estas en esencia se desplazan de lugares más altos a lugares más bajos. Por ejemplo, esta se desplaza de las partes altas, ¿verdad? De la parte central de Costa Rica, que es el eje central que va de noreste a sureste. Por lo general, cuando en las partes altas, ¿verdad? En invierno,
En las partes altas ya es frío, ¿verdad? Y invierno se torna un poco más frío, es decir, los grados bajan algunos grados. Entonces las especies lo que hacen es migrar, ¿verdad? A lugares un poco más cálidos, ¿verdad? Para no soportar tanto frío. Pero hay otras hay otras migraciones altitudinales que van más ligadas al alimento. Por ejemplo, el caso del quetzal se alimenta de este árbol de acá, que se ve en la fotografía, que se llama aguacatillo. Los árboles de aguacatillo de elevaciones medias y un poquito más bajas, a diferencia de las altas, estos tienen diferentes etapas de fructificación, es decir, de producción de frutos. Bueno, lo que hace esta especie para alimentarse, ¿verdad? Es que la semilla es muy grande, entonces ellos llegan y y se comen la semilla, digieren el arilo y la pulpa y posteriormente vuelven a regurgitar, por decirlo así, la semilla sin el arilo, sin la pulpa, y lo convierte en un dispersor muy importante de esta especie de árbol, ¿verdad? Solo que en muchas ocasiones, cuando las especies, bueno, los individuos de estos árboles de las partes altas dejan de producir frutos, ellos simplemente migran o bajan un poquito a las partes más cálidas, un poquito más cálidas, en donde sí hay producción de frutos del árbol, ¿verdad? En el caso del pájaro campana, es que su reproducción está limitada a las partes altas. No sé si logran apreciar en el mapa que está abajo del pájaro campana. En las partes naranjas, que se tornan como color naranja, son las partes altas y es el territorio reproductivo. Es decir, que él se puede desplazar por todo el país, por llanuras, por partes bajas, por costas. Sin embargo, siempre se va a reproducir en las partes altas y es donde constantemente se va a escuchar cantando. Y en el caso de esta tángara es principalmente por las condiciones climatológicas, ¿verdad? Por el frío principalmente, ellos bajan, buscan temperaturas más cálidas y se alimentan de algunas melastomatáceas, algunas urticáceas que se mantienen con frutos en todo el año, entonces el alimento por lo general siempre es abundante en las partes cálidas, ¿verdad? Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre las aves migratorias latitudinales. Bien, tenemos el orden Anseriformes y los cuculiformes. Bien, el orden Anseriformes, bien, a este orden pertenecen los patos. Bien, en Costa Rica tenemos 21 especies, pero solo 12 de ellas son migratorias. Bien, en las imágenes podemos ver dos especies de patos. Ellos son bien, se trasladan desde el norte, se les suele llamar como norteños, justo por esa traslación o desplazamiento desde el norte. Tenemos el orden de los cuculiformes, a este pertenecen los pájaros cuco. Bien, su nombre se debe a que, bien, ellos tienen un comportamiento muy similar al de las ardillas, ya que se les ve saltando por las ramas de los árboles. Son una especie, podría llamarse que muy hiperactiva. Tenemos bien en las imágenes al cuco de pico amarillo y tenemos al cuco de manglar. Bueno, también por otro lado, están las especies eh, bueno, tenemos la familia Trochilidae, ¿verdad? O Trochilidae. Esta familia pertenece a un orden llamado apodiforme. Los apodiformes están conformados por los vencejos y por los colibríes. Apodiformes, apodo viene como de sin patas, ¿verdad? Pero realmente ellos sí tienen patas. Lo que pasa es que las especies de vencejos y colibríes tienen las patas muy cortitas y no tienen como mucha función, es únicamente para percharse, ¿verdad? En Costa Rica, esta familia Trochilidae es la que abarca todos los colibríes, ¿verdad? En Costa Rica hay 53 especies de colibríes, incluso hay una endémica que se llama Amacilia bucardí, me parece. Sin embargo, solo hay una especie que es migratoria, que se le conoce como Ruby-throated hummingbird o colibrí rubí. Esta especie es un migratorio de la parte noreste de Estados Unidos que se desplaza por la parte central y llega a territorio centroamericano y parte de las islas del Caribe para pasar el invierno, ¿verdad?
Es muy curioso el pensar el desplazamiento que hace un colibrí como estos, porque recordemos que, recordemos que es una especie sumamente pequeña, con alas muy pequeñas. De hecho, se cree que un colibrí puede dar hasta 40, 50 aleteos por segundo y que tiene cerca de 500 a 1200 palpitaciones por minuto. Es decir, imaginen el desplazamiento y el esfuerzo tan grande que hacen las especies para desplazarse de un lugar a otro y en distancias tan largas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los caradriformes, que son los playeros, los farálopes, las gaviotas, todas esas especies playeras que se desplazan hasta Costa Rica, ¿verdad? En este caso, puse como ejemplos, como el American Golden Plover, que es una especie, una de las primeras especies playeras que ingresan al país, ¿verdad? En la época migratoria. Y tenemos el Wilson Snape, que es otro pajarito bastante común también en las costas caribeñas principalmente. Luego tenemos a los rapaces, ¿verdad? Y los rapaces en Costa Rica están divididos en tres, realmente en cuatro, pero en tres excluyendo las lechuzas, que son las rapaces nocturnas. Están los catartiformes, que son los opilotes, que hay 4 especies en Costa Rica. Los acipritiformes, que es donde están los gavilanes y las águilas. Y los falconiformes, ¿verdad? Que es donde están los halcones. Busqué ejemplificar con esas 4 especies porque tienen algunas cosas en común, pero muchas otras cosas que los caracterizan únicamente en ese lugar, ¿verdad? Tenemos por acá el sopilote cabecirrojo, que es un turkey vulture, ¿verdad? Catartes aura. Este sopilote se desplaza en grupos muy grandes, ¿verdad? Y por lo general se mezcla con otros grupos grandes de otros rapaces migrantes, ¿verdad? Algo muy interesante es que hay especies, hay grupos o grupos de individuos, ¿verdad? Que no son migratorios, es decir, puede haber un grupo de, qué sé yo, de 500 opilotes cabecirrojos que no se desplazan, que no son migratorios, ¿verdad? Que pueden ser residentes de un país, y hay otros grupos que son migratorios, ¿verdad? Luego está el buteo swainsoni o gavilán de Swainson, que es un rapaz que se mueve en grupos muy grandes, literalmente se pueden ver ríos de rapaces, ¿verdad? Este, Volando por el cielo, ¿verdad? Por otro lado tenemos el elanio tijereta y el halcón peregrino. Este, en buena teoría, es la especie de animal más rápida del mundo. El halcón peregrino alcanza hasta los 400 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces alcanza una velocidad muy alta. Es principalmente por su figura, ¿verdad? O por su fisiología externa aerodinámica que posee. En cuanto a los rapaces, existen muchas estrategias de vuelo eh, que les ayuda a desplazarse de una manera efectiva, ¿verdad? Porque tienen que realizar viajes muy largos, entonces tienen que buscar algunas estrategias para poder desplazarse de una manera correcta. Está el vuelo pasivo, que es cuando los rapaces utilizan corrientes de aire ascendentes, ¿verdad? Son corrientes de aire caliente que vienen desde el suelo, a lo que como a esto se le denominan termales. eh, y cuando ellos están buscando una termal, están volando en círculos. Hay muchas personas que en inglés le dicen overing, que es que están volando en círculos esperando que una termal de aire caliente los levante y así puedan planear y no gastar tanta energía moviendo las alas, ¿verdad? El buteo Swainson es uno de ellos, ¿verdad? Luego está el vuelo activo, que es básicamente el vuelo fuerte, que depende principalmente de la fuerza que tenga el animal y de la capacidad que tenga de volar el animal, ¿verdad? No depende o no utiliza corrientes de aire caliente para ahorrar energía. Y está el vuelo facultativo, que es cuando las especies utilizan una combinación del vuelo pasivo y del vuelo activo. Es como un vuelo estratégico. El elanio tijereta es uno de ellos, ¿verdad? Él puede aprovechar una termal caliente, pero también tiene su vuelo de fuerza, ¿verdad? Que es como más de golpe. Y no está esperando tanto a que aparezca una corriente termal para poder desplazarse. Eh, es muy interesante porque estas dos especies, el sopilote y el gavilán de Swainson, son especies gregarias que se desplazan en grupos muy grandes. El elanio tijereta, por otro lado, que es este que está acá,
este blanco con negro, ¿verdad? En vuelo. En grupos desde 2 hasta 40 lo más. Y el halcón peregrino es una especie que vuela sola principalmente, ¿verdad? Pero también en ocasiones se logra apreciar en grupos. Es una especie cosmopolita, es decir, que se ve en muchos lugares, bueno, en la mayor cantidad de continentes, en una gran cantidad de continentes, ¿verdad? Casi en todos. Y tienen un desplazamiento muy curioso, porque parte del territorio reproductivo que se ve anaranjado en el mapa, ¿verdad? Que es en la parte noroeste de Estados Unidos. Esta parte es reproductiva para ellos. La parte como más sur, cerca de México o en México, es un lugar en donde donde él hace es su territorio de invierno, ¿verdad? Y Centroamérica y Costa Rica simplemente aparece como una ruta de paso, es decir, que el halcón peregrino ni siquiera espera aquí a que pase el invierno, sino que simplemente va pasando, desplazándose hacia Sudamérica, en donde tiene un lugar para esperar el invierno, que pase el invierno, ¿verdad? Huyendo del invierno, y tiene un lugar cerca de la fila de los Andes para su reproducción. Muy bien, yo voy a hablarles acerca de las rutas migratorias que algunas aves toman. Pusimos de ejemplo lo que son las parúlides. Estas son reinitas. Tenemos 53 especies y de estas 53, 41 son las que migran del país. Tenemos de primero la Cerulean Warbler. Como pueden ver en la parte roja norte, esta se encuentra su etapa reproductiva en este lugar, en el noroeste de Estados Unidos. Luego tenemos como ruta amarilla eh, un lugar donde solamente llegan a pasar, se conoce como migratorios pasantes, no se establecen en estos lugares, se llegan a establecer más en los lados del sur, donde pueden ver el color azul. Aquí muchas veces esta especie hace una migración en forma circular, se regresa por los lados del Caribe, por las islas del Caribe, o bien puede regresar por donde vino. Luego tenemos al Black Throated Green Warbler, que tiene su etapa de reproducción en el sureste de Canadá. Luego se vuelve un migratorio pasante en lo que es el noreste de Estados Unidos y parte del sureste, y tiene como objetivo alcanzar las zonas de Centroamérica y un poco de las Islas Caribes. Aquí hasta llega a esperar lo que es perdón, la primavera. Una vez regresa la primavera, estas también regresan al norte. Y por último tenemos al Hooded Warbler, que tiene su parte reproductiva en el sureste de Estados Unidos. También recorre parte del norte de México y y ciertas partes de las zonas del Caribe, de Costa Rica. Bueno, hay muchas especies que tienen algunas otras estrategias, principalmente en la preparación de su capacidad física, ¿verdad? Acá decidí incluir tres que están relacionadas con la migración, ¿verdad? Quizás no de lleno, pero sí tienen alguna influencia. En la imagen de la izquierda se puede ver un poco unas líneas amarillas pequeñas en el pecho en el abdomen, en el pecho del ave, que se le conoce como grasa, ¿verdad? Lo que pasa es que las especies antes de migrar hacen una premigración, es una preparación para poder realizar la migración de manera adecuada. Estas especies empiezan a liberar hormonas llamadas, bueno, algunas hormonas llamadas prolactina, me parece, y somatotropina. Estas especies lo que hacen es que antes de migrar empiezan a alimentarse y su cuerpo empieza a generar reservas de grasa. De hecho, en la imagen de la izquierda se logra ver algunas líneas todavía amarillas, no tiene tanto la verdad, pero cuando las especies están apenas empezando a migrar, se les logra ver un gran parche amarillo en el abdomen
que es grasa, que básicamente es el combustible para migrar, ¿verdad? Son las reservas de energía. En la imagen del centro, que está muy emparentada con la de la izquierda, a eso se le conoce como parche de incubación. Lo que pasa es que las especies de aves, bueno, la gran mayoría, tienen un parche de incubación principalmente para ayudar a la incubación de los huevos, ¿verdad? En este caso, las hembras, ¿verdad? También tienen una estrategia que se llama hipervascularización. La hipervascularización es cuando las venas del pecho se resaltan y a la hora de que empieza a fluir más sangre en la parte más externa del cuerpo, la temperatura empieza a aumentar y ayuda a incubar los huevos. Y en la imagen de la derecha, que se ve un poquito feo, pero es la cadera, ¿verdad? La cadera de las aves. En este caso me parece que es la de un pollo, no sé. A eso se le conoce como glándula uropigial. En muchas ocasiones vemos o el ave o la gallina eh, está constantemente buscándose algo atrás, como entre las plumas, entre la cadera, y es intentando buscar el aceite que sale de esa glándula uropigial. Ese aceite lo utilizan principalmente como para tener un tipo de impermeabilización, ¿verdad? Y les ayuda con la migración, ¿verdad? A enfrentar las diferentes factores climáticos, como son las lluvias, las precipitaciones fuertes, entre otras, ¿verdad? Y por último tenemos los mecanismos de monitoreo y estudio. Esto es muy importante porque nos ayudan a aprender un poco, ¿verdad? O a tener datos de las especies que migran, de por qué lo hacen, cuánto lo hacen y cuántos los hacen, ¿verdad? Esta fotografía de la esquina inferior izquierda es de la utilería que se utiliza en Kekoldi, ¿verdad? Que es en la parte caribe del país, porque las especies de rapaces, esto se utiliza para contar rapaces, entran por la parte caribe, ¿verdad? Entonces tenemos libros, unas cuestiones que se llaman clickers, que es la imagen de arriba que sale con una manita y un numerito. Esos clickers es que cada uno de los contadores, ¿verdad? Tiene un clicker para cada especie. Entonces, cada vez que pasa, no sé, un Broadway Hawk, tocan un clicker. Luego, en la otra mano tienen otro clicker que representa los sopilotes y cada vez que ven un sopilote migrando, tocan el clicker. Claro, tienen que ser muy rápidos y muy habilidosos, ¿verdad? Para poder contar las especies. Luego tenemos las redes de niebla, que es la que está en la parte central superior, ¿verdad? De la pantalla. Estas redes de niebla son adecuadas para trepar aves y para hacer monitoreos, pesarlos, ver los parches de incubación y de grasa, etcétera, etcétera. Luego tenemos las torres motus ay, perdón, debajo de lo que es las redes de niebla, que es básicamente que las aves se les pone, cuando se atrapan en estas redes, se les pone un radiotransmisor que esta antena logra captar la señal, ¿verdad? En Costa Rica hay muy pocas antenas, me parece que las que existen las maneja un señor que se llama Ernesto Carmen, que es un ornitólogo muy reconocido en Costa Rica. Y luego tenemos eBird, que es una plataforma que es ciencia ciudadana, o sí, se le puede decir así, que es básicamente que todas las personas que observan aves pueden aportar al monitoreo de las especies migratorias, ¿verdad? Usted anota cuándo vio la especie, a qué hora, en dónde, y eso va hacia una base de datos para la Universidad de Cornell en Estados Unidos y aporta muchísimo a la conservación de estas especies, ¿verdad? De estas especies migratorias. Y con eso estaríamos finalizando. Espero que les haya gustado. De verdad, si tienen alguna pregunta, mañana durante la clase pueden hacerla sin ningún problema y estar respondiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.